Expo cuenta con desayuno, transporte al aeropuerto y habitaciones cómodas y listas para explorar Guadalajara. Además, cada fin de semana tienes 3x2 para que disfrutes la ciudad del inicio del viernes al final del domingo. Hampton by Hilton. Más información y reservaciones al 33-15-98-90-00. Hampton by Hilton. Conectando sabores y compras en el corazón de Guadalajara. Nada tan reconfortante que una escapada a lo cotidiano. Sí, ir con los amigos, comer rico, tomar un vino delicioso y escuchar buena, muy buena música. Día de campo. Disclosure. I need you all on the floor, shut the door, no cap. Caribou. Ross. Pablo. Paloma Morte. 12 de octubre de este 2025. Reserva Educare. Ven, ahí estaremos nosotros. Radio en premonición al futuro. Now, at Real Radio, it's time for a live show. And it starts right now. Real Radio. Esto es Real. Con Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros, es un gusto estar con ustedes esta mañana a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de los dispositivos Alexa, a través de Tuning Radio, de Radio Garden, por supuesto también a través de Instagram y de Facebook y Twitter. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Estoy empezando antes por la sencilla razón también de que tengo que terminar mucho antes por múltiples motivos, pero eso es lo de menos, sinceramente, porque el chiste es poder estar con ustedes. Y voy a comenzar, porque hay mucho de qué hablar, pues con lo que está sucediendo en la mañanera. No, mejor voy a comenzar con el Final Destination Huachicol. Ayer se anunció, la Secretaría de la Marina Armada de México informó que uno de sus elementos murió en Puerto Peñasco, Sonora. Había sido el director ahí del puerto de Manzanillo hasta el 2024. Lo relevaron por alguien más que también murió. Dicen que murió en un ejercicio de tiro real. Primero se muere uno. Dicen que no tiene nada que ver, pero se había dicho en un inicio que recibía 100,000 pesos a partir de facilitar las acciones de este grupo huachicolero, que es contrabando de combustible. Dejaban que entrara combustible de los Estados Unidos diciendo que era cualquier otra cosa, que era un aceite para evitar pagar el IEPS, y eso lo revendían en algunos casos a estaciones de servicio. Todo esto bajo el auspicio de dos sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda. Entonces, ahora van 3 muertes, por lo menos 2 de ellas de gente que denunció, entre ellos el hombre que fue el sucesor del que ayer murió. Se ve muy complicado en este accidente de tiro. O sea, había un dependiente del puerto de Manzanillo. Lo quitaron, pusieron a otro y ahora ambos están muertos. Los 2 que estaban a cargo del puerto de Manzanillo, Colima. Y a eso agréguenle otros 2 que también están muertos por haber denunciado todo esto. Porque dicen que nadie sabía nada, nadie tenía nada que ver, todas las investigaciones se están haciendo, no somos iguales. No, pues tuvo que venir los Estados Unidos a decirle no se hagan pendejos. Y ahora sí tienen que irse con todo, después de que las denuncias públicas periodísticas estaban desde 2022. Es que se tardan mucho, dicen. No se tendría que haber tardado con Calderón, ¿verdad? Pero con ellos sí. Le preguntaron el día de ayer en el Senado de la República a Ricardo Anaya. Este tema. Es un escándalo de corrupción brutal. Y yo quiero hacer 3 reflexiones. La primera es recordar ese acto teatral en el que López Obrador sacó un pañuelito blanco, si se acuerdan, y dijo que ya se había acabado la corrupción. Bueno, pues nos mintió, nos engañó. No solo no se había acabado la corrupción llegó hasta los más altos niveles de su gobierno. Gobierno de Morena, corrompido,
vinculado con el crimen organizado, en este caso huachicol fiscal. Y no lo digo yo, ahí están los detenidos, está la denuncia. Entonces fue mentira lo del pañuelito blanco. Segundo, ¿sí se acuerdan que López Obrador nos dijo que cuando había corrupción a gran escala, siempre, por definición, el presidente de la República estaba enterado? Eso lo dijo López Obrador. Entonces él le debe una explicación al pueblo de México. ¿Cómo puede ser que su gobierno se haya corrompido a esos niveles y nos venga a decir que él no estaba enterado? Y la tercera, la magnitud de este asunto. Miren, los escándalos de corrupción más famosos en la historia reciente de México eran Segalmex, 15,000 millones de pesos, la estafa maestra en tiempos de Peña Nieto por el orden de los 7,000 millones. Se calcula que el daño al erario por el tema del huachicol fiscal ahora con Morena es por el orden de los 170,000 millones de pesos. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Segalmex eran 15,000, estafa maestra 7,000, estos son 170,000 millones. Es 20 veces Segalmex, 40 veces la estafa maestra. ¿Cuál es nuestra exigencia? Que se haga una investigación a fondo, tope donde tope. No estamos de acuerdo en que haya exoneraciones cuando ni siquiera ha concluido la investigación. Que caiga quien tenga que caer, porque este es el escándalo de corrupción más grande en la historia de México. 170,000 millones de pesos le está costando al erario. Qué bueno que ya hay detenidos, qué bueno que vuelve a quedar claro que no era nuestro dicho, era mentira este cuento de que había terminado la corrupción. Coordinador tiene que investigar. Bueno, pues ahí está Ricardo Anaya, que habla de Segalmex y de la estafa maestra. Se lo olvidó de Brecht. Recuerden ustedes que él fue acusado junto con un montón más a partir del testimonio muy cuestionable, pero testimonio de Emilio Lozoya de ser parte de un esquema de corrupción para dejar obras junto con esta brasileña que se hicieran en Pemex, esta empresa brasileña que se hicieran en Pemex, solo para que lo vayamos entendiendo. Cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum rápidamente trató de lavarle la cara a Rafael Ojeda diciendo, él sí fue, dijo, ajá. Y mientras tanto, mientras hacían las investigaciones, los sobrinos, entre ellos el vicealmirante Farías, que ya está detenido, y su hermano, que anda prófugo, seguían haciendo lo que se les pegaba la gana en la Secretaría de Marina. Tan es así que lo último que se supo, y que es parte de esta investigación que está llevando a que pronto haya muchos más detenidos, se estiman que sean 200, imagínense ustedes, pues fue esta detección de 2 buques tanques, uno de ellos allá en Baja California y otro más en Tampico, ya en la administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, díganme por un momento cómo es que estaban investigando, pero al mismo tiempo que investigaban dejaban que continuara el delito. Es un poco de locos, es realmente un poco ilógico, ¿o será que no estaban investigando nada? Adán Augusto López, que ahora lo buscan pero no le preguntan nada de Hernán Bermúdez. Recuerden ustedes que ya también hay algunos detenidos por el caso de la barredora, entre ellos un hombre llamado El Mamado, que según la columna de Carlos Loret de esta mañana, está cantando de lo lindo sobre Hernán Bermúdez y esperan detenerlo para que Bermúdez Requena nos diga en dónde y de qué manera estaba involucrado Adán Augusto López, o si no lo estaba y solo era un inepto político que tenía al lado a un secretario de seguridad que al mismo tiempo era jefe de una organización delincuencial. Pero Adán Augusto López se atrevió a hablar del escándalo del huachicol. Incluso piden que se investigue al expresidente. No sé quién pida eso. Pues la oposición. Eso pueden irse de rodillas aquí a la basílica, a ver si se les hace el milagro. Que se vayan de rodillas a la basílica, se les hace el milagro de que tenga que testificar tanto el exsecretario de Marina como el expresidente López Obrador. Pues no tendría que ser milagro, el que nada debe, nada teme. Fíjense ustedes la contradicción. En un inicio había dicho Adán Augusto López que en el momento que le hablaran, él iba a testificar. Nunca ha ido. Pues claro, tiene mucho miedo de contradecirse. Y ahora dice, pues si nada debe, nada teme, pues lo mismo tendría que haber dicho en el caso de Rafael Ojeda, que fue su compañero de gabinete, y López Obrador, que no solo fue su jefe, su amigo, su compañero, su hermano, su primo, lo como ustedes quieran decirle. El escándalo obviamente va a seguir creciendo, por la sencilla razón de que pareciera Final Destination. ¿Cuántos muertos hay? Y cuántos que no sabemos han desaparecido, no de la Secretaría de Marina, sino de aquellos más que ayudaron en toda esta trama de corrupción y de crimen
que no son parte de la Secretaría de Marina. Todo esto, recuerden ustedes que tiene que ver con la manera en la cual los ingresos de Pemex se vieron comprometidos, por la manera en la cual no entraban los impuestos necesarios debido al huachicol, al contrabando de combustible. Y entonces en esta mañana, pues por supuesto que uno de los temas tuvo que ver con el rescate a petróleos mexicanos que tiene que hacer el presupuesto 2026. Aquí el secretario de Hacienda, el señor Amador, que dio algunas cuantas explicaciones, tanto el día de ayer en una conferencia de prensa, como el día de hoy en la conferencia matutina al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos al secretario de Hacienda. ¿Cuál es uno de los factores detrás de esta gradualidad en la convergencia fiscal? El rescate de Pemex. Hemos estado aquí en varias ocasiones en esta conferencia acompañando a la presidenta junto con los equipos de la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos. Una de las principales presiones en el presupuesto que hemos enfrentado en el año 25 y en el 26 es el rescate de Pemex. La siguiente, por favor. El pago de la deuda de Pemex. Esta gráfica que hemos mostrado aquí en diversas ocasiones muestran la dinámica, ¿no? Cómo endeudaron a Pemex en los gobiernos neoliberales. Vean cómo empieza en 43,000, acaba en 105,000 millones de pesos, un aumento de 130% en una década, ¿no? Esa deuda se tiene que pagar, ¿no? Y los vencimientos se agrupan justamente de manera particular en 25 y en 26. Todo este endeudamiento ocurre mientras que los indicadores de producción vean lo que estaba pasando. La siguiente, por favor. Mientras estaba incrementándose la deuda de Petróleos Mexicanos, la elaboración de gasolina y diésel, ¿no?, estaba cayéndose, ¿no? Vean la elaboración de diésel, gasolinas, ¿no? La gran pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese financiamiento si la producción de gasolina y diésel se desploma, los ingresos propios de Pemex se caen, ¿no? La que sigue, por favor. No, perdón. Y empieza si nos podemos ir a la anterior. Vean cómo empieza la recuperación a partir de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Una recuperación muy sólida en la elaboración de gasolina y diésel, justo cuando se detiene el crecimiento del endeudamiento. Se le olvida al secretario de Hacienda decir que en la época de Calderón y sobre todo de Peña se supo de que se secó Cantarell. Este yacimiento petrolero que se supone que tenía una cantidad brutal de petróleo terminó sin nada. Y lo único que nos quedamos durante muchísimo tiempo es con una mezcla pesada. Debido a inversiones que se hicieron en la época de Peña, hubo nuevos yacimientos que comenzaron a ser explotados. Hay que decirlo, inversiones a partir de las rondas de la famosa reforma energética. Y esos yacimientos son los que hoy hacen que también vuelva a subir la producción de gasolina e hidrocarburos. Todo seguramente no lo van a decir de esa manera porque no les gusta no ser tramposos. Habló un poco más de ello la presidenta Sheinbaum y de hecho lo hizo con una enorme carga ideológica y partidista, como son expertos en ello. Ellos sí, todo tiene que ver con el error del pasado, pero no del pasado reciente, que todo lo hizo muy bien, incluyendo el combate a huachicol. Que adquirieron Calderón y Peña. Increíble. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense, 250,000 millones de pesos, 250,000 millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico. El AIFA costó 75,000 millones. Fíjense nada más.
O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. No se puede no pagar. Tenemos que pagar. Son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta. Ponla, por favor. De Calderón y Peña. Así le vamos a llamar, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex. Pásame. Fíjense, Calderón y Peña, los dos decían, ay, las finanzas del gobierno están muy bien, así como dicen los financieros, ¿no? El déficit está bajando, hay consolidación. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban. Fíjense nada más, porque se endeudaron del 2007 al 2012 de 46 a 60. A ver, vamos sumándole, ¿eh? Del 2008 al 2012, de 46 a 60. Son 20,000 millones, ¿de acuerdo? Recuerden el dato para lo que viene un poco más adelante en esta historia que se quejan de la deuda de Pemex. Sigamos. Pero en la época de Lozoya, de Peña, se aumentó de 60 a 105, 40,000 millones de dólares. Ahora uno dice, bueno, se endeudó Pemex, pero nos dejaron un Pemex maravilloso, que producía mucho petróleo, que producía muchas gasolinas, que producía... Momento, señora, nada más vamos a recordar que la deuda que usted dice subió a 105. En realidad estuvo en 105 y luego López Obrador la subió a 113 y la bajó a 97. Es decir, que López Obrador lo haya dejado re bien la deuda de Pemex es una mentira enorme. Ustedes están haciendo un cálculo que para el 2026 la deuda va a estar en 77 a partir de que ahora la deuda ya no va a ser de la paraestatal, sino del gobierno. Es decir, de los mexicanos completitos. Ay, que si es improductiva Pemex, no importa. Nosotros vamos a cargar con lo que haga el niño malcriado que le está haciendo re mal. Pero si revisamos cómo estuvo la situación de la deuda de Pemex en el gobierno de López Obrador, la recogieron en 105 y hasta el año 2023 estuvo en 106 y la bajaron a 97 en el 2024 ya con la administración de Claudia Sheinbaum. La petroquímica, 40,000 millones de dólares en deuda y miren los resultados. A ver, ahora sí ponme tus gráficas. Bueno, las gráficas que les decía, en donde claro que se desploma la producción de gasolinas, no solo porque no haya refinerías, como decía López Obrador, sino porque al final de cuentas ya no había petróleo, como no lo hay hoy. Hay poco petróleo, aunque digan lo contrario. Y ahí van tratando de alguna manera y de otra de decir cómo está el presupuesto. Hablan mucho de la deuda. ¿Cómo está la deuda soberana? En 2000, la deuda soberana estaba en 2 billones. En 2006, ya en el sexenio de Felipe Calderón, estaba en 3 billones. En 2012, con Peña Nieto, estaba en 5 billones 800. O sea, la subió en 2 billones el señor Calderón. Peña la sube hasta 10. De 5 a 10. Pero López Obrador y Claudia Sheinbaum la llevan de 10 a 20. 20 billones de pesos. Millones de pesos. Eso significa que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos están
no endeudados, endeudadísimos. Porque el dinero lo avientan para hacer lo que dicen ellos, que es absolutamente todo, aunque en realidad pues no sea tan así, ¿verdad? Hoy en la mañana salió el secretario de Hacienda a decir que había una gran inversión en aspectos en donde otros dicen que no está hecha la inversión, pero es que tiene un pequeñísimo truco. Y en ese pequeñísimo truco está el fondo de todo. Porque, por ejemplo, en salud dicen que van a invertir mucho en IMSS Bienestar, pero es porque tienen que dotar lo que no se compró en hace años, y hay programas en donde los van a recortar completitos. Aquí el señor Amador. Por supuesto, el lunes en tiempo y forma es un presupuesto histórico con un monto histórico en gasto, en inversión social, ¿no? Los programas del bienestar alcanzan un monto de 987,000 millones de pesos, representan un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto. Es una muestra de que este presupuesto humanista, la estrategia de las administraciones de la cuarta transformación funcionan en términos de lograr el objetivo más importante de esta administración. Por el bien de todos, primero los pobres. Hay una reducción de 13.4 millones de personas que han salido del umbral de pobreza, y esta estrategia es la que vamos a seguir profundizando durante el presupuesto del 2026. A nivel agregado, el nivel de gasto es de 10.1 billones de pesos. Vamos a la presentación. Empezamos por el entorno económico que vive la economía nacional. Ponemos aquí tres de las variables más importantes, de las más palpables para la gente. La tasa de desempleo se encuentra en mínimos históricos, es la línea amarilla descendente, mientras que las remuneraciones siguen creciendo de manera muy sólida, ¿no? de manera constante, como pueden ver en la gráfica izquierda, la línea roja. Estos son los fundamentos más importantes del consumo. Si bien el consumo ha tenido un desempeño un poco por debajo de lo que se había previsto, sus fundamentos siguen muy sólidos, y eso nos lleva a prever para el siguiente año un crecimiento sólido entre 1.8 y 2.8%, con una media de 2.3%. La economía ha crecido mejor de lo que los analistas habían pronosticado en meses recientes, y pensamos que esta trayectoria favorable de la economía mexicana se proyectará hacia el siguiente año. También la inflación está a la baja. Ayer tuvimos los datos de la inflación en México, tanto la general como la subyacente muestran una tendencia a la baja, lo cual posibilitará, de acuerdo con nuestra perspectiva, que la tasa de referencia del Banco de México continúe descendiendo. Tenemos una proyección de cierre para el 2026 de una tasa de referencia cercana al 6%, y todo esto se da en un ambiente donde el tipo de cambio, la cotización del peso por dólar, ha estado muy estable y en línea con lo que traíamos en el presupuesto 2025. La siguiente, por favor. Se oye muy bien, ¿verdad? El proyecto de presupuesto de egresos en el ejercicio 26 es un presupuesto humanista, enmarcado en el Plan México, en la gran estrategia económica de la administración, que involucra a todos los sectores de la sociedad con el objetivo de alcanzar la prosperidad compartida. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales rubros de gasto? Esto es muy importante. Lo más importante de este presupuesto humanista es garantizar la estrategia que ha seguido las administraciones de la cuarta transformación. Los programas de bienestar, como mencionábamos, representan 987,000 millones de pesos. Hay un presupuesto de 966,000 millones de pesos en salud, 399,000 millones de pesos en vivienda, 1.1 billones de pesos en educación, uno de los rubros más importantes del presupuesto.
Los rubros de inversión totalizan 1.3 billones de pesos, son millones de millones, y 201,000 millones de pesos en seguridad. Esos son los rubros más importantes del lado del gasto, de la inversión social, de la inversión en infraestructura. Bueno, pues ahí tienen ustedes, ahí dicen que todo está muy bien, solo que expertos en presupuesto dicen que hay algo raro en lo que están diciendo, que si revisamos solo un poquito, solo vamos a revisar el presupuesto en salud. Y si vemos el presupuesto en salud, pues vemos las variaciones entre los presupuestos específicos, en donde sí hay una rebaja. Hay rebaja en programas como el que va en contra de la obesidad y el contra de enfermedades como el VIH. Y me sorprende mucho esta situación que tiene que ver con el combate a la obesidad, cuando uno de los dichosos impuestos tiene que ver con el refresco. Sobre ello, por supuesto que habló la presidenta Sheinbaum, dijo, ojalá y no entre ni un peso al impuesto de los refrescos, porque no es para subir, es para desincentivar el uso de las bebidas edulcorantes en un país que no existe agua potable. Facturas falsas. Entonces hay empresas que ya no se pueden crear y desaparecer el mismo día. Eso ya es ilegal, por ejemplo. Entonces es seguir combatiendo la corrupción para aumentar los ingresos, fortalecer el Plan México. En el caso de refrescos, ojalá no recaudemos nada por refrescos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se deje de consumir tanto refresco. Es un peso. Entonces, en vez de consumir 30 latas de refresco al mes, una al día, pues es 29. De ese tamaño es el cambio. Por lo menos una lata que se deje de consumir al mes. Sí, que se deje de consumir una lata al mes. Si tomamos un refresco diario. O sea, no es tampoco. Pero no queremos que se incremente la recaudación, queremos que se deje de tomar tanto refresco. Porque, como puse ayer, 88% de las y los mexicanos sabemos que tomar bebidas azucaradas hace daño a la salud. Entonces, eso tiene que ver más bien con salud, no tiene que ver. Miren ustedes, López Obrador subió al IEPS, el impuesto al refresco, 7 ocasiones. 7. Claudia Sheinbaum lo está subiendo una vez más. ¿Ha servido de algo? No, no ha servido de nada. La gente sigue tomando refresco, no solo por una cuestión de energía. Hay que recordar que el mexicano, con las grandes pobrezas que tiene y las necesidades calóricas a partir de los transportes infinitos que tienen que hacer de mañana, tarde y noche. Ahorita hablaremos de lo que pasó antier allá en Tlajomulco. Quirino estaba muy contento en su informe, como si no hubiera tenido que dormirse la gente en el transporte público. Les digo que los políticos. Pero bueno, la gente tiene que tomar calorías de donde sea. Pero no solo eso. En un país en donde es más fácil encontrar una Coca-Cola que una botella de agua potable, porque la distribución es mucho más eficiente, tendríamos que pensar en otro tipo de medidas, a menos de que sea una enorme hipocresía decir que no se quiere subir el impuesto a los refrescos por una cuestión recaudatoria, sino que es una cuestión de salud. Miren, si no ha servido y seguimos en la misma, o se es muy estúpido o se es muy mentiroso. Yo voy por la segunda. La mentira absoluta de decir que no lo están haciendo, el impuesto a los refrescos, por la sencilla razón de que quieren ayudar a la salud, sino en realidad lo que quieren es encontrar de dónde meter más lana. Porque ya no les alcanza el dinero. Es lo mismo que con el famoso impuesto que viene ahora a los videojuegos. Igual. Es lo mismo. ¿Videojuegos? Tiene que ver con temas de seguridad. Ok, gracias. Y ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Y evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin. Estamos trabajando sobre ello y en una de las reuniones o de uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello. Gracias. Por último, miren,
¿En serio van a decidir quiénes son los videojuegos violentos y a partir de eso subirle un 8% a cada uno de ellos? ¿Matar tortugas será acaso violento? ¿Aventar barriles será algo violento? Solo vamos entendiéndonos. ¿En qué videojuego se entrenaron estos vicealmirantes o estos miembros de la Marina para convertirse en pillos? Que me digan, ¿en uno de esos fue en Sims? ¿Fue en el Monopoly? ¿O fue en la vida? ¿O en serio pensará la presidenta Sheinbaum que los sicarios que están siendo entrenados por el Cártel Jalisco, nueva generación, se entrenan en Call of Duty? Por el amor de Dios. Para que vean cómo poquito a poquito tratan de vernos pues, con un poquito la cara. Para que no digamos absolutamente nada. De ahí se agarran algunos políticos para llevar agua a su molino, nunca mejor dicho. Ayer el PAN en la Cámara de Diputados dijo que se quitara el IVA al agua embotellada para que entonces la gente pudiera tomar agua en lugar de refrescos. Hay un falso enfoque particularmente hacia la salud y que este cuento narrativo que han buscado construir con los despachos machuchones de narrativas se cae cuando lo que por un lado dicen no existe en el presupuesto. En síntesis, en este presupuesto no existen impuestos saludables. Lo saludable es bajar los impuestos. Miren, por eso nosotros tenemos propuestas claras. Primera propuesta: si lo que queremos es que la gente consuma menos bebidas azucaradas para combatir la obesidad, que coincidimos en ese propósito, lo que hay que hacer es hacer más atractivas las opciones saludables. Propuesta número 1 del PAN: tasa cero, es decir, eliminar el IVA a cualquier presentación de agua. Si queremos que la gente tenga mejores opciones, tenemos que bajarle el precio al agua. Bueno, pues sí, el problema es que las mejores opciones hubieran sido que hubiera infraestructura de agua, que no hizo el PAN, que no hizo el PRI, que no ha hecho Morena. Ya al contrario, cambian las encuestas de pobreza y ya catalogan como que sí hay acceso al agua si la llevan en cubetas. Increíble, pero cierto. O sea, nomás para que vean en qué nivel estamos. En el peor nivel de demagogia que tenemos por parte de todos los partidos políticos. Mientras tanto, ya en el si leemos la letra chiquita del presupuesto 2026, bueno, ahí les va, para que se pongan listos, ¿eh? Juguetes con ruedas diseñados para que los conduzcan niños, coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos. Así, si era Fabiola, la muñeca que camina por sí sola y ella lleva avanzando a su nené en su carriola, 35% más. Muñecas y muñecos que representen solo seres humanos, vestidos, excepto lo comprendido en las fracciones. O sea, si quieren ustedes tener un Cabbage Patch Kid, 35% más. Juguetes que representen animales o seres no humanos sin rellenar. Transformers, More Than Meets the Eye, por ejemplo, su Optimus Prime, 35% más. Naipes, si quieren meterle al juego, 35% más. Pelotas de celuloide, 35% más. Autopistas eléctricas, vayan desempolvando la escalera que tenían de niños y díganle a sus hijos que ahora Santa Claus les va a traer un juguete vintage para que contribuyan con ustedes, porque la autopista nueva, 35% más. Inflables. Eso no es para niños, ¿verdad? Las sex shops se van a poner muy complicadas. 35% más. Patines para hielo y patines de ruedas. No vamos a poder hacer la segunda parte de agujetas de color de rosa. 35% más. Trampolines, 35% más. Piscina, incluso infantiles. No, bueno. 35% más. Reconocibles como diseñadas exclusivamente para los encendedores de cigarros a base de resistencia para uso automotriz. 35% más. Dicen que no hay nuevos impuestos, pero uno lee la letra chiquita y ahí están. Ahí están los nuevos impuestos. Ahí están, aunque lo que diga la presidenta es que están para salud y educación, porque es una inversión lo que estamos haciendo en cuanto a lo que vamos a pagar más para esta infraestructura de gobierno, en donde también habrá que pagarle más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dando el número de beneficiarios
porque el próximo año nos vamos a primaria. De manera gradual, pero nos vamos ya a la primaria. Ya todos los jóvenes de educación media superior tienen beca, todas y todos los adolescentes de secundaria, si estudian en escuela pública, tienen beca. El próximo año iniciamos con primaria, como me comprometí en campaña. Todas las mujeres de 60 a 64 tienen su apoyo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, todos los programas de bienestar están garantizados. Además de los constitucionales, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, todos están garantizados con su aumento en número de beneficiarios y la inflación, para que no disminuya lo que se puede comprar con los apoyos que se dan a partir de los programas de bienestar. Número 1, programas de bienestar garantizados. Número 2, aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso, aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE, aumenta. Educación, aumenta. El presupuesto en educación aumenta. Vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Entonces, esa es la característica. Garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y al mismo tiempo garantizada la inversión. ¿Disminuye algo? Sí, el gasto de operación del gobierno sin afectar lo que hace o los gastos administrativos del gobierno. Por ejemplo, los salarios de los altos funcionarios no van a aumentar, ni la inflación. Disminuye todavía más algunos gastos de administración. Bueno, pues ahí tienen a la presidenta Sheinbaum diciendo que aumenta toda la educación, la salud, los programas de bienestar, la deuda. No lo quieren decir, pero ahí vamos a estar. Obviamente luego, pues a pegarle a Felipe Calderón. Quiero decir otra cosa. No estamos aumentando IVA, como Calderón. No estamos aumentando el ISR, que es lo que realmente afectaría a la gente. Oh, bueno. Como Peña. No, bueno. Los casi 500,000 millones adicionales que pensamos recaudar tienen que ver principalmente con seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía hay espacio. Una parte en aduanas y no tiene que ver con los servidores públicos o si tuviera que ver, se harían las investigaciones, sino por mucha evasión, incluidos los agentes aduaneros. Se evade pagar impuestos, todavía de distintas maneras. El presidente López Obrador aumentó en aduanas una recaudación de 250,000 millones de pesos. Nosotros este año, aduanas está recaudando, yo creo que al cierre, otros 200,000 millones. Y queremos recaudar como 200,000 millones adicionales. Pues sí, pero una cosa es que quieran recaudar y otra cosa es que lo puedan lograr. Y la verdad es que se van por las ramas para no decir cómo se está dando y cómo se están haciendo pagos que no se debiera. Y ya no hablemos de la parte en la cual se supone que tenemos un gran equipo de seguridad y las cosas están patas para arriba en el país. ¿No me creen ustedes que está patas para arriba? Dice que estamos muy bien en seguridad. ¿En serio estamos tan bien en seguridad? ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana Lauri Mendoza, ¿De dónde eres originaria? de Charcas. ¿A qué te dedicas? Era halcón del cártel del Golfo. ¿Y luego qué pasó? Me desaparecí porque me agarró el comandante de la Guardia Civil, el comandante Santillán. ¿Qué te dijo el comandante Santillán cuando te agarró? Que le pusiera halcones, estacas,
si no quería que me mandaran a la pila. Y como yo no quería eso, pues yo le empecé a poner guardias, estacas, y en eso también abusó de mí. ¿Cuántas veces abusó de ti? Fueron varias veces. Luego de ahí, ¿después qué pasó? De ahí, como ya no le ponían nada de guardias, estacas, me mandó para Charcas con el comandante Segura de la Guardia Civil Estatal. ¿Para qué te mandó para allá? Para ponerle también halcones y estacas. ¿Y luego después qué pasó? Y como ya no le estaba poniendo nada, me amenazaron que me iban a poner de guardia para el Cártel del Noreste. ¿Quién te amenazó? El comandante Segura y el comandante Santillana. ¿Ellos para quién andan jalando? Para el Cártel del Noreste. ¿Tú tenías alguna comunicación con ellos? ¿Cómo te comunicabas con ellos? Sí, los tengo en mi teléfono. ¿Los tienes registrado? Sí. ¿Este es tu teléfono? ¿Cómo lo tienes registrado? Ahí le voy a dejar. Ese es el nivel de inseguridad. ¿Cómo estará la cosa? Que hasta el gato Bonifacio vino a ver cómo estaba la situación. Así de impactante está. Ayer se cumplió un año de que comenzó la narcoguerra en Sinaloa. La explanada afuera de las oficinas de gobierno de Rubén Rocha Moya se llenó de veladoras, cada una representando un muerto de los últimos 365 días. Por supuesto, también se dieron mantas pidiendo la paz. ¿Qué Culiacán quieres dejarle a tus hijos? La paz nos espera, se construye cada día con nuestras decisiones y acciones, y así muchas más. Ulichi, la paz no solo se pide, se vive y se comparte. Hagámosla juntos. Hubo de hecho una esta mañana que, más que una pidiendo la paz, pedía explicaciones. Este mensaje es dirigido para el señor Rubén Rocha Moya y para la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya basta. No sigan solapando su gobierno corrupto que apoya a la fracción de Ismael Zambada Sicarios, alias el Mallito Flaco, encargado de causar terror en la capital sinaloense y responsable de cientos de muertos de gente inocente, incluyendo niños, y el mayor robo de vehículos en el estado. En sus manos está que la capital sinaloense regrese a la normalidad. Coronel Orlando Olvera Juárez, director de la Policía Municipal. Mayor Jonathan Macedo Ramírez, junto con el apoyo de varias unidades de la Guardia Nacional con matrícula de unidad 31417, 31428, entre otros más, encargados de apoyar totalmente a la fracción del Mallito Flaco en secuestrar y torturar personal de los Chapitos. Gobierno del Estado, dejen de apoyar a estos lacras. Le pedimos, señor gobernador Rubén Rocha Moya, y a la presidenta Claudia Sheinbaum tomar cartas en el asunto. En sus manos está acabar con el cáncer MF del estado de Sinaloa. Aquí está prohibido el secuestro y el cobro de pisos, señores. Aquí no somos corrientes, respetamos a las familias, a los niños, dicen los Chapitos, la familia Guzmán. Rubén Rocha Moya dijo que sí, que no hay paz en Sinaloa. Le refutó un poco más la senadora Paloma Sánchez, que es senadora del PRI. 2,000 homicidios, más de 1,900 desaparecidos, más de 13,500 víctimas directas por algún delito, más de 60 niñas y niños menores de edad asesinados y 142 desaparecidos, más de 6,700 vehículos robados, 2,662 negocios y comercios asaltados, 36,000 millones de pesos en daño económico, 36,000 empleos perdidos y al menos 2,000 negocios y empresas cerradas. Tanto sufrimiento, tantas víctimas y tanta destrucción para que la respuesta del gobierno sea solamente estamos mejorando. Para que cuando se le pida a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar, responda diciendo que el gabinete de seguridad mañana va a sesionar en Culiacán. Un gabinete de seguridad que es más de lo mismo. Cada vez que están en Sinaloa tienen primeras reuniones, pero no hay seguimiento a los acuerdos. No hay compromisos ni estrategias que se puedan evaluar. No hay cumplido con nada de lo que prometieron. El dolor y el enojo no solo es por la inseguridad, también es por la indiferencia del gobierno, porque han querido minimizar y normalizar
y han demostrado una falta absoluta de empatía con las víctimas. Las y los sinaloenses han alzado la voz muchas veces para que el gobierno rompa el pacto que tienen con los criminales. Han salido a las calles para demostrar su hartazgo. Niñas y niños han exigido que ya no asesinen a sus compañeros de clases. Bueno, ahí la senadora por el PRI, Paloma Sánchez. Oigan, si nunca habían visto al gato Bonifacio, ahí está, ¿no? Ahí, el verdadero dueño de la estación de radio. Ahí, miren. Voy a intentar hacer un zoom. Porque, pues, ya saben ustedes que el gato, este gato que ven aquí, es el verdadero dueño. Este gatito que ven aquí es el verdadero dueño de la estación. Mírenlo ahí. Ahí, por alguna razón, esta mañana quiso venir a ver qué demonios estaba pasando. ¿Qué pasó, gato? ¿Ven? Ahí está. Muy claro está el dueño poniendo atención. Pues como no hice programa el día de ayer, quiso saber qué era lo que estaba pasando y entonces vino a ver. Pero creo que ya no está tan de acuerdo con que lo estamos sacando. Y dice, mejor me va a saltar. Ay, ¿ven? Vamos a regresar, si quieren, a la mañanera, en donde le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre este par de muertos, uno por un suicidio y el otro a partir de una práctica, dicen, una práctica de tiro. Entonces la presidenta Sheinbaum, de hecho, se enfureció ante la pregunta del reportero de El Universal. El reportero del Universal le hizo la pregunta y entonces la presidenta Sheinbaum pues comenzó a enojarse y a enojarse y a enojarse. Hasta le dijo, ya no te voy a contestar. El tema para la presidenta, en el tema de seguridad, no es casualidad, presidenta, que el día de ayer pues falleció un marino presuntamente ligado con el tema de Huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan? Me parece, la verdad, con todo respeto a ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima ni por lo que ocurrió. Ajá. ¿No le parece que es una casualidad? Que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. Presidenta, pero son dos casos lamentables y es lamentable para toda la familia. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre. Y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya en estos dos casos. Ya no te voy a contestar. Bueno, gracias, presidenta. Sí. Por cierto, a ver, nada más para que... y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación. Ya contesté, pero insistir en un tema tan lamentable y sentido me parece que no es correcto. Bueno. Perdón, pero lo que le parezca a la presidenta, si es correcto o no es correcto, creo que es más incorrecto tener dentro de una institución como la Marina a una serie de corruptos. Y que además esta serie de corruptos se escuden en el dolor de las familias de este par de miembros de la Marina para que se trate de obviar la investigación. En serio, miren, Paul Uscanga, Digna Ochoa, ambos dijeron que se habían quitado la vida, víctima de su propia mano, un suicidio. ¿Se la creen? Miren, en la pregunta que les haré el día de hoy aquí en Real, a punto de terminar el programa, muy rápidamente, muy rápidamente, díganme ustedes,
¿Creen ustedes que las 2 muertes que se han dado entre martes y miércoles en el caso de miembros de la Secretaría de Marina no tienen que ver con el escándalo de Huachicol? ¿Que uno fue un suicidio por un tema personal y el otro un accidente en una práctica de tiro? ¿O hay algo más? Les pido a ustedes que participen en radio-real.com, en Geoliveros, en Twitter y por supuesto a través de Instagram y de Facebook. Adriana dice no. Dice, por supuesto que es parte del escándalo. Dulce dice, no fue un accidente y no es un suicidio. Tractocamión dice, sí, fue un suicidio. Rom dice, no, creo lo que dicen, hay algo más. Caropedia dice, obvio no. De Sol y Agua dice, fueron silenciados. ¿Qué? Rups dice, claro que no. Yanisca dice, casualidades. Ballestero dice, los mataron. Álvarez dice, los mataron. Isra Cerrato dice, los desvivieron. Ipstrain, los mandaron matar. Daphne dice, ¿de cuándo acá tanto accidente ahí? Y sí, efectivamente así es. Distópico dice, por supuesto que no. Fue suicidio, guiño, guiño. Gerardo dice, obvio que los desvivieron. Guadarrama dice, no, están involucrados. Irpli dice, los suicidaron. Al más puro estilo del viejo régimen, México de vuelta en los 70. Claro que la voz del gobierno es la voz de la verdad, dice. Gabriela dice, qué casualidad. Dice, es plata o plomo. Solo los chairos creen que fue suicidio. Liz dice, algo sabían que los desvivieron. Muerto el perro sacaba la rabia. ¿Coincidencia o destino? No creo en las coincidencias, dice Cristian. Paula dice, los mataron. Y así terminamos la encuesta del día de hoy. Para ese capítulo de CSI, yo sigo diciendo que es como Destino Fatal, Final Destination. No veo yo de qué otra forma podemos nosotros catalogar que de pronto vivían muy contentos, eran muy felices hasta que se conoció la información del huachicolero y el sobrino político Huachicol. Después ahí dejaron de ser doctos en las armas y sufrieron depresión. Copelas o cuello, los mandaron suicidar. Hay tanta gente tan boom que cualquier cosa pudo ser. Por supuesto que no. Gracias por haber participado esta mañana. Bueno, ya casi acabamos. Ya casi acabamos. Porque, miren, me tengo que ir y hay un montón de cosas. El gobierno de los Estados Unidos pospuso una vez más la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. ¿Para cuándo? Pues vamos a dejarlo un poco más para adelante. Ya para casi terminar, les decía que estaba Pablo Lemus en la mañanera junto con Quirino, el alcalde de Tlajomulco, en estas giras que hacen de seguridad. Muy buenos días, son alrededor de las 7:40 de la mañana. Estuvimos en la reunión nacional de seguridad pública con la presidenta de la República desde las 6 de la mañana. Presentamos toda la estrategia, pero sobre todo los buenos resultados que hemos logrado en Jalisco y que por supuesto nos hace falta muchísimo todavía por avanzar, pero vamos por el camino correcto. La presidenta de la República se ha quedado muy contenta, muy satisfecha del trabajo conjunto, coordinado que tenemos con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Federal, por supuesto, con la Fiscalía General de la República, Estado y municipios. La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laurimelda, que también estuvo presente en la reunión, se tuvo que ir un poco antes, pues es su informe en unos momentos más, pero bueno, pues también hizo su presentación junto con el presidente municipal de Tlajomulco. Yo quiero agradecer a la presidenta de la República, de verdad, de habernos invitado. Fue una reunión extraordinariamente productiva, positiva. Nos felicitó por la coordinación y por los resultados y vamos a seguir trabajando, presidente, como debe ser. A seguir trabajando, gobernador. La coordinación es la base principal para poder dar los resultados. Ahí le voy a dejar, pero ¿por qué Quirino va con zapato tenis? En una de esas, pues está preparando. No vaya a ser que se le vuelva a inundar el municipio como fue antier y tenga que salir corriendo a ayudar a la población como lo... ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso? ¿No? ¿Estaba preparando su informe? Bueno, para algo tendrá entonces que utilizar su zapato tenis. ¿Qué tal? Miren, estamos aquí todo el equipo
en la parte baja de la zona valle, en el camino conocido como el camino antiguo a Santa Cruz del Valle. Es la parte donde se desbordó el arroyo Seti. El día de ayer tuvimos la precipitación más fuerte en este temporal, que de por sí ya ha sido atípico. Nos provocó el desbordamiento del río Seco y la sobresaturación del canal de las Pintas. Nos va a explicar un poquito nuestro querido Héctor Chávez, director de agua, la situación para empezar, para poderles comentar las acciones que tenemos en este momento de mitigación y todo lo que viene posteriormente a poder, digamos, estabilizar la situación. Aquí tenemos un tramo del bordo del arroyo Seco de aproximadamente 80 metros, donde se desbordó el arroyo Seco y lo estamos reponiendo. Tenemos aquí aproximadamente 60 personas, 7 máquinas trabajando para reconstruir el bordo, para prevenir cualquier otra situación en caso de una tormenta como la de ayer. Bueno, a ver, pues si el arroyo Seco se desbordó, pues entonces no es tan seco el arroyo, ¿verdad? Ay, Dios, estos políticos. El problema es que la gente se quedó dormida en los camiones. La gente se quedó dormida en los camiones sin llegar a su casa, perdieron los coches. Verónica Delgadillo está dando entrevistas. Vamos a tener una mañana aquí en Real. Se las paso el viernes, si me lo permiten. Obviamente hay mucho zipizape porque en una parte del informe del pasado lunes, Verónica comienza diciendo que un año atrás la ciudad era un caos por CAPSA y la basura, pero muchos retomaron nada más la parte de que la ciudad era un caos y pues teniendo al lado a Pablo Lemus, que fue el último alcalde, pues parecía una descortesía, cuando en realidad de lo que se estaba hablando es del servicio de basura. Entonces, pues ahí va Verónica ahora de entrevista a entrevista aclarando. Trabajando. Y están todas las obras de remodelación del centro. Sí. Ahí hubo inversión Del gobierno federal. No, es el gobernador. Ni siquiera por el mundial. No, fue el gobernador Pablo Lemus, que aprovecho para agradecerle que nosotros revisamos lo que faltaba en el centro. A ver, gran punto. ¿Cuánto es la inversión en el centro? En la Plaza de la Liberación. 450 millones de pesos entre el Estado y nosotros. Y aquí vale la pena decirles, el centro es el corazón de Guadalajara. En los últimos años, especialmente en los últimos días, se ha invertido en el Paseo Fray Antonio Alcalde, porque por mucho tiempo se había olvidado toda el área del centro histórico. Sí. Y aquí quiero reconocer a los que me antecedieron, a Enrique Alfaro, Ismael del Toro, al maestro Ibarra, a Pablo Lemus, porque hicieron esta apuesta por el Paseo Fray Antonio Alcalde, que cambió la dinámica de una calle, que era la calle más congestionada y sucia de la ciudad, y la convirtieron en un espacio público que hoy es un gran legado para la vida de las tapatías y tapatíos. Un espacio público. Bueno, ¿cómo se nota el interés así brutal del señor Barrera de tratar de contrapuntear? No voy a decir más. Ya saben lo que estoy pensando, ¿verdad? Que nos estamos haciendo tontos. Pues si tienes ahí a la que puede ser la contrincante de tu hija, pues un raspón no está mal, ¿verdad? Así un poquito de raspón. Vamos a rasparla, a ver si de esa manera mi hija puede subir. ¿Quién le va a decir que efectivamente su hija no va a quedar como candidata, sino que quien quedaría sería Mary Buses, ¿no? Y sí, efectivamente, el proyecto de alcalde comenzó con Aristóteles y luego ya lo siguió Alfaro. Todavía un montón de gente enojada que porque habían hecho peatonal al alcalde. Y luego lo siguió Ismael y luego Enrique y luego, por supuesto, Ibarra y luego Pablo. Sí, y la estuve caminando, ¿eh? O sea, lo que dice Verónica es cierto. O sea, ustedes vieron mi live de lunes en donde yo salí de la calle de Belén y bajé hacia Alcalde y luego me seguí a Alcalde hasta este cruce de las 5, el cruce de la muerte le decían, y luego caminé al Diana. Y sí, es muy distinto. Yo le quitaría la cabezota horrible de José Force, pero pues eso no es yo no soy parte no soy parte ni de Movimiento Ciudadano, ni soy parte de las administraciones. Ya ven que Movimiento Ciudadano mama a Force como si fuera lo último, la última Coca-Cola del desierto. Pero lo que dicen de alcalde es cierto. Pero vamos, se nota que Verónica lo que terminó haciendo es pues, la corrección para que no se amarren navajas, aunque algunos se nota que quieren hacerlo. El evangelio del día, esta mañana, aquí. En aquel
tiempo Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando los expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están hartos, porque tendréis hambre. Ay de lo que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay de todos los hombres, hablen bien de nosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Eso es todo por hoy. Les agradezco enormemente que hayan estado en este programa. Mañana, si me da tiempo, lo hacemos en video. Si no, hago algo en audio porque voy a estar en tránsito. Ayer trataba de llegar, créanme que traté de llegar. Llegué a las 7 de la mañana a la Ciudad de México, pero del aeropuerto Benito Juárez a mi casa salí del aeropuerto a las 7, llegué a mi casa a las 9:45. Ya imposible poder hacer cualquier cosa. A ver si mañana tengo un poco más de suerte. Por hoy es todo. Gracias. Buenos días. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones en Guadalajara, incluso viviendo en Guadalajara? El inicio de la experiencia